Bendito es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición y la dicha que nos da de poder estar aquí en su casa. Vamos a meditar en su palabra. Les invito a que tomando las Sagradas Escrituras, vamos a leer el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 24. Vamos a dar lectura. San Mateo 24, versículos 12 y 13. San Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Con la ayuda del Señor, si ya tiene esta parte escritural, vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Y dice la Escritura así: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Oremos. Padre bendito, en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante ti dándote gracias, porque nos das la dicha y la bendición de poder estar en tu casa. Gracias, Señor. Qué bendición tan grande tenemos en Cristo nuestro Salvador, y aquí estamos. Señor amado, ahora vamos a meditar en tu palabra. Toma nuestras vidas en tus manos, bendícenos, sé con nosotros, Señor amado, y así cada uno de los que estamos aquí seamos edificados con tu bendita y santa palabra. Sabiendo que haces más, abandono mi vida en tus manos por Jesucristo. Te lo he rogado todo, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. El tema general que nos ocupa en esta semana es ¿por qué no hay un avivamiento? Y ya vimos nosotros, amados hermanos, lo que es un avivamiento. Pero si hablamos nosotros con respecto a la iglesia local y respondemos a esta pregunta, ¿por qué no hay un avivamiento? Es porque la iglesia está enferma, y un enfermo siempre manifestará pues los síntomas de su enfermedad así. Y eso es lo que quiero tratar con ustedes, no solamente algunos síntomas en esta semana, y hoy quiero ver algunos de ellos: la apatía, la mundanalidad y la sensualidad. Fíjese, cuando nosotros podemos buscar un avivamiento y puedo hacer una invitación y decir: hermanos, vengan, vamos a buscar el fuego. Y todos venimos aquí y decimos: Señor, envíanos fuego, queremos fuego, Señor, envía fuego de lo alto. Bueno, ¿y para qué va a enviar fuego si su vida está en pecado? ¿Y con qué propósito? Dice, es que consuma todo el pecado. El creyente debe estar consciente, de estar consciente de su condición. La iglesia debe estar consciente de su condición. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos qué es lo que está sucediendo en la iglesia en todo el mundo, hablando de una manera general, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está afectando a la iglesia? Cuando nosotros leemos la palabra aquí en San Mateo capítulo 24 y que nos habla, amados hermanos, precisamente de los tiempos finales, y el Señor pues nos da claramente, amados hermanos, qué es lo que estaría pasando. Y aquí donde nosotros estamos viendo, dice: por haberse multiplicado la maldad. Así, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará.
mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Vuelvo a reiterar para que nosotros tengamos en mente esto. ¿Por qué no hay un avivamiento? Porque la iglesia está enferma. Y hablo de una manera general. Hablo de una manera general de la iglesia de los últimos tiempos. Y una de las manifestaciones, amados hermanos, vuelvo a reiterar, es la apatía, la mundanalidad y la sensualidad. Hay muchos aspectos más que vamos a considerar, pero no hoy. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, las palabras del Señor, aquí hay algo por lo cual preocuparse. Porque el Señor está diciendo claramente, está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, ya nos pone a nosotros en contexto de lo que la iglesia enfrentaría en los últimos tiempos, y esto es la abundancia del pecado, la abundancia de la iniquidad, el pecado creciendo, amados hermanos, de una manera exponencial. Pero ahora, cuando nosotros vemos esto, por haberse multiplicado la maldad, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo afecta esto a la iglesia? ¿Cómo afecta el pecado de los de allá afuera? ¿Cómo afecta a la iglesia? Uno se tiene que preguntar esto que el Señor está hablando. Ahora, la afecta, hermanos, hasta que la iniquidad se filtra dentro de la iglesia. Cuando la iniquidad logra romper las barreras y penetra dentro de la iglesia, entonces la iglesia se ve afectada. Ejemplo, imaginémonos nosotros un barco, y así como el agua del inmenso mar no tiene la capacidad de afectar o de dañar un barco hasta que el agua se filtra adentro, y por ende, ¿qué hace? Llega a hundir el barco. Mientras no haya un lugar donde penetre, no hay ningún problema. El barco va a seguir, ¿qué? Avanzando. El barco va a seguir su camino. Así la maldad, amados hermanos, así la maldad no tiene ninguna capacidad para dañar a la iglesia, reitero, hasta que la iniquidad penetra. Por eso es que aquí nosotros nos preguntamos esto que el Señor está diciendo, por haberse multiplicado la maldad, Señor, ¿y a nosotros qué? Si tú nos sacaste de allá, ¿en qué me afecta a mí? Pues me afecta cuando esta penetra. Por eso cuando nosotros vemos, amados hermanos, el efecto de esa maldad que ya penetró dentro, es que la caridad, es lo que nos está diciendo aquí, la caridad de muchos, ¿qué? Se resfriará. Y uno aquí se detiene. ¿Quiénes son esos muchos? Y el amor de quién es que nos está hablando la Escritura. Nosotros sabemos que la palabra caridad o la palabra amor, en algunas ocasiones en las Escrituras estamos hablando de amor fileo, o de amor eros, o de amor ágape. Cuando el Señor nos está presentando aquí en San Mateo 24, la palabra caridad nos está hablando del amor ágape, y el amor ágape de Dios solamente lo puede recibir aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando ya nos está diciendo aquí, amados hermanos, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos,
¿Quiénes son esos muchos? La iglesia. La iglesia. La caridad de muchos se resfriará. Es decir, oiga bien, el amor del cristiano genuino es afectado por la iniquidad de los cristianos nominales. ¿Por qué cree usted que la Escritura está diciendo, mas el que perseverare hasta el fin, ¿este qué? Cuando el Señor está haciendo aquí referencia, amados hermanos, de esto, el que perseverare hasta el fin, ya nos presenta y nos lleva a la idea de dos grupos. Uno que persevera y otro que ¿qué? Que no persevera. Nos está presentando, amados hermanos, nos está presentando al cristiano genuino que está unido y que va a la par del cristiano nominal. Cuando hablamos nosotros de la palabra nominal, que quiere decir que solamente existe de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre designa. Es decir, hay muchos que tienen el título de creyentes, pero ¿qué? No son creyentes, son cristianos nominales, porque nada más lleva un título que no lo representa. Así. Y ahora tenemos que marchar juntamente con ellos. Pero la vida, la iniquidad y la maldad de los cristianos nominales que caminan a nuestro lado, ellos son los que han penetrado y han metido el pecado dentro de la iglesia. Por eso es que el Señor nos está presentando esto. Y por eso es que les decía, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y a mí en qué me afecta el pecado de aquellos? Cuando el pecado de aquellos, ¿qué pasó? Penetró. Ya penetró. Y ya tiene su efecto. El amor del cristiano genuino, ¿qué pasa? Viene a ser afectado. Porque estamos hablando de la caridad de la palabra ágape. Estamos hablando de aquel del cual el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. ¿Usted se acuerda cuando la Escritura nos habla de la salida del pueblo de Israel? Y entonces, amados hermanos, dice la palabra, leo únicamente para ustedes, y que el pueblo tuvo un vivo deseo, pero hablaba de los egipcios cuando dice de la siguiente manera, fíjese, ellos no eran israelitas, ahora está diciendo, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, el vulgo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Escuche, la versión Dios habla hoy dice así, este mismo versículo, entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, por eso es que habla del vulgo, se había mezclado con ellos gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, ¿se da cuenta? Cuando penetra quienes no son de quién, del pueblo de Dios. Dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Y es cuando ellos comenzaron a decir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma aquí se muere de hambre. Oiga, se habían mezclado entre ellos. Y el ánimo del pueblo, ¿qué pasó? Decayó.
Se dejaron llevar por ellos. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahí está el efecto cuando el pecado y la iniquidad penetró la iglesia, más el que perseverare hasta el fin. Uno no dice, y no tenemos, amados hermanos, la idea, tú vas a ser salvo porque perseveras hasta el fin. No, y eso ya nosotros lo tenemos entendido. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Cuando nos está diciendo el que perseverare hasta el fin, únicamente es la manifestación de alguien que creyó en Dios, que nació de nuevo. Y a eso se le llama la perseverancia de los santos. ¿Quién es el que ayuda al cristiano a perseverar hasta el final? Es Dios. Oiga, no llegó, ese no nació de nuevo. No nació de nuevo. Ahora, fíjese cómo el apóstol Pedro, cuando habla de esto, amados hermanos, y cuando penetra la iniquidad de los cristianos nominales. Mucho cuidado con los cristianos nominales. Mucho cuidado con los cristianos de nombre, pero que no lo son. Pero que están dentro de... Por eso el apóstol Pedro, amados hermanos, decía, así que vosotros, oh amados, habla la iglesia, dice, vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables, y ocupa esta palabra, dice, guárdate, ten cuidado, guardaos de que por el error de los abominables. Esa palabra abominable es gente sin ley. Son inicuos. Son gente que no han nacido de nuevo. Y cuando la palabra griega habla de aquí en esta parte de abominable, habla de gente sin ley que vive de acuerdo a su propia a su propia voluntad. Gente sin ley. Pero el apóstol Pedro está diciendo, están dentro de nosotros, caminan con nosotros. Cuidado que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Ya está haciendo, amados hermanos, está haciendo una exhortación a la iglesia. Pero para que no suceda eso, les dice, ustedes tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Mire, amados hermanos, cuando la iglesia crece en la gracia y en el conocimiento de quién es Cristo, inmediatamente va a discernir. Una de las enfermedades que también vamos a hablar es de la ignorancia bíblica y que está afectando muchísimo a la iglesia. Por eso les está diciendo aquí, creced en la gracia. No puedes quedarte ahí, tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una iglesia que está en constante crecimiento y en esa comunión con el Señor por medio de la palabra, amados hermanos, es muy difícil que caiga en el error de los abominables. Ahora, estamos viendo esto. ¿Por qué no hay un avivamiento? Porque la iglesia está enferma. Y uno de esos síntomas son la apatía, la mundanalidad, la sensualidad y otros aspectos más que espero en Dios podamos considerar. Entonces ya vemos esto aquí, amados hermanos, ya desde que nos está presentando el amor de muchos, y es asombroso porque no está diciendo que el amor de algunos, es asombroso porque no está diciendo que el amor de algunos, sino está diciendo que el amor de ¿qué? De muchos. El amor de muchos.
Y entonces aquí es donde golpea. Si el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones ha sido golpeado, vienen los síntomas, la apatía. Hablo del cristiano genuino, no del nominal. En el cristiano nominal, sobre él nunca ha sido derramado el amor ágape. Y ese puede manifestar que es de Dios, pero la realidad es que no. Y esos son los agentes peligrosos que hacen que la iniquidad penetre dentro de la iglesia sutilmente y la iglesia sea arrastrada y la iglesia sea apática. Oiga, al grado de que uno llegue, como dice Apocalipsis 3:15 y 16, lea conmigo Apocalipsis 3:15 y 16, cuando le habla el Señor a la iglesia de la Odisea y le dice, Apocalipsis 3:15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya estamos hablando aquí de que una iglesia o un cristiano tibio, un cristiano apático, así, no eres ni frío ni caliente. Esta ilustración de tibieza que conecta inmediatamente con los cristianos de la Odisea, porque el agua que ellos bebían cada día pues era tibia, y la historia marca que esa agua cuando se tomaba así tibia provocaba vómito. Jesús les dice, de la misma manera que ustedes beben con disgusto el agua tibia, pues así los ve el Señor. En este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso ¿con qué? Con el mundo. Ahora, aquí estamos hablando, amados hermanos, de una iglesia apóstata. Ahora, nosotros hemos oído hablar del término, pero si uno dice, ¿habrá apóstatas entre nosotros? La respuesta es ¿qué? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso cuando ya estamos diciendo en este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso con el mundo. Mire, hay gente dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo. Ellos nunca han roto su compromiso con el mundo. Aquí el problema es usted. ¿Quién? La iglesia genuina. Dicen, bueno, es que ellos hacen así, viven así, no buscan a Dios, les va bien. Oiga, a la iglesia apóstata, ¿cómo le iba? ¿Le iba bien? ¿Le iba bien? A los ojos del hombre le iba bien, nada más que el Señor los conocía. Por eso es que le dice, tú eres un ciego, pobre, desnudo. Esa era la realidad, pero ellos no la veían. Y los demás los veían como una iglesia próspera. Y ese es el peligro de que el cristiano genuino vea el ejemplo de los abominables y sea arrastrado por ellos. Hermanos, estamos llegando pues a la recta final. ¿Qué es lo que el Señor nos decía? Y lo que los discípulos preguntaban. Y todo esto es una realidad. Ahora, cuando uno ve, y está diciendo aquí San Mateo 24, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Fíjense, estamos hablando de la iglesia local. El amor de muchos, ¿qué? Se resfriará.
Cuando hablamos de la iglesia genuina, aquí en Apocalipsis, Filadelfia, el Señor le dice, tú tienes que poca fuerza. Esa es la realidad de la iglesia antes de la venida del Señor. Que tienes poca fuerza. Es una iglesia que está luchando, es una iglesia que está batallando y que va a la par de la iglesia apóstata. Va caminando a la par. Y que, amados hermanos, ellos no han recibido al Señor. Volvemos otra vez los cristianos nominales. Y hablamos de una indiferencia, hablamos de una apatía a las verdades bíblicas. Apatía a las cosas espirituales y celestiales. Cuando para el cristiano genuino, amados hermanos, ese es un deleite a pesar de que esté luchando, a pesar de que tenga poca fuerza. Sí, es la realidad. Pero eso no nos va a detener para que nosotros dejemos de luchar. Cuidado con la apatía. Cuidado con la apatía. Si otros pues no quieren, la iglesia del Señor, ¿qué hace? Sigue adelante, sigue adelante. Hermano, ¿cómo ha penetrado la mundanalidad? ¿Cuánto del mundo hay en la iglesia? A nivel personal y a nivel congregacional. Es decir, ¿cuánto del mundo hemos aceptado todos? Y que ya es algo normal. ¿Y cuánto del mundo ha aceptado usted de una manera que particular? Por eso cuando el apóstol Pablo habla a Tito 2:12, y que les está diciendo, amados hermanos, muy claramente, leemos desde el versículo 11, Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa. Así. Eso es lo que nos enseña la gracia. Eso es lo que nos enseña la gracia. Las epístolas están describiendo la mundanalidad como todo lo contrario, todo lo opuesto a la vida piadosa. Que la mundanalidad va en contra de ¿qué? De la vida piadosa. Y entonces ya nos presenta a la gracia como un maestro que nos está diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a todo lo impío, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, ya nos está enseñando qué tiene que ver el mundo con la iglesia. ¿Qué tiene que ver el mundo con usted que es un creyente? Y de eso pues nos habla mucho. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo qué? Y ya estábamos hablando de adulterio espiritual cuando uno se enlaza con el mundo. Ya la iglesia tiene un problema. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Es enemistad contra Dios. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
¿Qué es lo que dijo el Señor? Ninguno puede servir ¿a qué? Ninguno puede servir a dos señores. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos aquí e inmediatamente como iglesia genuina entendemos, renunciando a la impiedad. Oiga, es cierto que estamos y ahorita vamos a ver lo sensual. Es cierto que estamos en esta carne y luchamos y batallamos. Esa es una realidad. Pero el cristiano tiene las herramientas y la ayuda de Dios para hacer esto. Para renunciar a la impiedad. Para renunciar a los deseos mundanos. Y vivir en este siglo templada, justa y ¿qué? Y piamente. Y se viva piadosamente como uno que ha nacido de nuevo. Que toda nuestra vida, amados hermanos, que toda nuestra vida sea una vida ¿qué? Piadosa. Toda nuestra vida. Manifieste una vida de piedad. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Ustedes y yo como iglesia debemos de tener cuidado y estar alerta que cuando la iniquidad quiera penetrar, inmediatamente uno tiene que alzar la voz y decir, hermano, ¿a poco eso está bien? Hermano, ¿eso es bíblico? Y vamos a las escrituras. ¿Qué es lo que nos enseña? Renuncia a todo lo mundano, renuncia a todo lo impío, renuncia a todos esos deseos. Y vive como dice la escritura, templada, justa y piadosamente. Así, amados hermanos, esta es la iglesia del Señor. Por eso es que hay cosas, amados hermanos, ¿cómo podemos decir? Pudiéramos llamarlas inocentes. Y les he dicho en otras ocasiones, bueno, cuando uno adora al Señor, cuando pasan aquí los grupos doctrinales y entonces alguien viene como vestido, pues no de una forma propia. Cada instructor es responsable con la sabiduría de Dios de indicarle por qué es que todavía no puede participar de esta bendición. Y tiene que aprender. Pero cuando nosotros nos quedamos callados y dejamos penetrar lo que no es de Dios, vamos a poner un montón de pretextos. Uno, dice algunos, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por amor a qué? Es que, hermano, no le dije nada, pues por amor a su alma le permito. Ahora, fíjese lo que estamos haciendo cuando uno dice por amor a su alma. Las reglas ya están en la escritura. Y el amor suyo, el amor de cada uno de ustedes no es más grande que el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Nuestras actitudes muchas veces manifiestan que yo soy más bueno que Dios. Y yo no soy más bueno que Dios. Si usted o quien sea amerita disciplina, la tiene que recibir porque yo no soy más bueno que Dios. Y si Dios así lo manda, es así. Pero la excusa de que se lo paso por amor a su alma, usted no es más bueno que Dios. La iglesia tiene que aprender
Tenemos que frenar la filtración del pecado de los cristianos nominales. Al grado de que mañana el mundo metido en la iglesia y entonces todo lo veamos como normal. No, es directa la Escritura cuando dice: renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Manifieste piedad, hermano, hermana, con su vida. Luchemos como congregación, pero luche también como creyente de una manera particular. Luchemos como congregación en frenar el pecado y que el mundo no penetre. Pero usted también luche en su casa. Luche con los suyos, luche con sus hijos. No sea que usted sea el primero que los incite a meter el mundo, la vida impía a casa. Esto no va a traer una relación correcta con Dios, sino tristeza. Porque estamos yendo contrario a la voluntad de Dios. Así. La apatía, la mundanalidad, la sensualidad. Ahí en Judas 1 dice la Escritura, dice así, Judas 1:18, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. 19. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo que. Y él lo pone con E mayúscula. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dentro. Están dentro. Pero dice, no teniendo el espíritu. La sensualidad, amados hermanos, puede ser definida como la inclinación a satisfacer los placeres del cuerpo, la libre complacencia de los placeres carnales, si hablamos un poco de ir más allá. La palabra griega que se traduce frecuentemente como sensualidad significa conducta escandalosa, escandalosa para la dignidad pública, violencia desenfrenada. La sensualidad es una completa entrega a la gratificación de los sentidos que excluye el alma y el espíritu. Ahora, la sensualidad, pues es un abuso de los dones que Dios nos ha dado. Pero no hablamos de los dones espirituales, sino hablamos de los físicos. Los que están atrapados en la sensualidad abusan del don de la vista al complacer a los ojos con imágenes prohibidas como la pornografía. Oiga, uno va a la vulcanizadora y ¿qué hay? Pornografía. Uno va al taller mecánico y ¿qué hay? Pornografía. Uno va a lavar el auto y ¿qué hay? Pornografía. Uno abre Facebook y ¿qué hay? Palabra de Dios. Bueno, sí hay. Pero ¿cuáles son esos anuncios que mandan? Sensuales, pornografía. No diga, ¿a poco sí, hermano? Ay, ¿qué cree que yo ni los había visto?
Ahí están. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. La sensualidad es un abuso de los dones que Dios nos ha dado. Los que están atrapados en la sensualidad abusan del don de la vista al complacer a los ojos con imágenes prohibidas como la pornografía. Y así cada uno de los sentidos pueden complacer los oídos. ¿Cómo se complace el oído? Cuéntame, hermano. Hermano Mar, cuénteme. ¿Para qué? Para apoyarte en oración. No, no te quiere apoyar en oración. ¿Le gusta qué? Le gusta el chisme. ¿Le gusta el chisme? Esa es la realidad. Y el chismoso siempre va a estar en el momento. Es un sensual. Es un sensual. Ahora, ¿el oído se cansa? No se cansa. ¿Qué conversaciones escucha? Chistes. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes de los chistes cristianos? No me respondan. Yo quiero que ustedes lo mediten. ¿Qué dicen ustedes? Porque pues ya ahorita ya hay chistes cristianos de la Biblia. Los sacan de la Biblia y entonces ya los hacen chistes. Cuando el apóstol dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Ahora, el problema es hasta dónde los sensuales han rebajado ¿qué? La palabra. A usarla para hacer chistes ¿qué? Pues dicen, son chistes bíblicos. Hermano, si nosotros lo estamos haciendo, tenemos que reflexionar. Si yo lo estoy haciendo, yo tengo que reflexionar. Es la palabra viva, la palabra inerrante, es la palabra de Dios. La palabra del Señor. Oiga, hablando de lo sensual, ¿qué música escucha? ¿Qué es lo que oye? Y tiene que ver, amados hermanos, con todos los sentidos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Si hablamos de esto, de la boca, si hablamos de la boca, hermano, cuando el apóstol Pablo conoció al Señor, todo lo que estaba a su alrededor perdió ¿qué? Perdió valor. Perdió valor. Lo que él tenía por ganancia, lo he reputado pérdida. Ahora, no está diciendo uno, no, voy a tirar todo, no. Sino que el valor mayor que usted debe de tener en su vida, ¿quién debe ser? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y es el Señor, amados hermanos, es el Señor el que nos va a llevar a disfrutar de sus bendiciones, siempre teniendo nosotros presentes que el valor mayor para nosotros es Cristo. Pero cuando hablamos de lo sensual y que quieres presumir de lo que no tienes, de lo que no eres, hermano, lo que Dios nos ha dado, le damos gloria al Señor. Dice uno, ¿cómo que la iglesia se ha convertido en una iglesia, sensual?
Y le dice a un joven a otro, vamos a tomarnos un cafecito. Dice, pero a Coyoacán. Vete con el hermano Luis, ¿qué tiene? No, pero él se quiere ir ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eso te da qué? ¿Qué te da? ¿Qué le da al sensual? ¿Le da valor? ¿Lo hace valer más? Por eso reitero, cuando Cristo vino a nuestra vida, amados hermanos, y nosotros conocimos al Señor, antes de eso teníamos un montón de cosas que para nosotros tenían un valor muy elevado. Pero cuando Cristo llegó, todo eso perdió su valor y conocimos lo que tiene en realidad valor: Cristo el Señor. Así, Cristo el Señor. Vuelvo a repetir, el mismo Cristo que nos salvó nos ha rodeado de bendiciones. Pero nada de esas bendiciones de las cuales nosotros gozamos hoy es de mayor valor que Cristo. Estamos bien conscientes de eso. Y le decimos, Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos permites y por todas las bendiciones que tú nos das. Y cómo nos las das, gracias, Señor. Pero para mí el valor mayor eres tú. Eres tú. Por eso cuando hablamos, amados hermanos, ¿por qué no hay un avivamiento? Inmediatamente, hablando, vuelvo a reiterar, de la iglesia en general. Oiga, la iglesia está enferma. ¿Qué hay de la apatía? ¿Qué hay de la mundanalidad? ¿Y qué hay de la sensualidad? Y ahí, hermanos, podemos pues hablar de muchas cosas. Aún hasta la manera de expresar las alabanzas de hoy en día son de una forma ¿qué? Sensual. Oiga, uno viste con decoro, uno viste honestamente, pero si nosotros no tenemos cuidado, entonces la iglesia se convierte como en una pasarela. No, la iglesia se presenta ante Dios bien, pero ¿cómo? Honestamente. Pero cuando perdió la iglesia el objetivo del lugar donde está, entonces la iglesia tiene que despertar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que ¿qué? Y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Despertó. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Despertar. Póngase de pie. ¿Qué le decimos al Señor? Señor, abre nuestros ojos. ¿Qué le decimos al Señor, amados hermanos? Señor, ayúdanos para que no dejemos nosotros que penetrar el mundo. Ayúdanos, Señor. Y quede la apatía. Señor, ten misericordia, que no seamos nosotros arrastrados, como decía el apóstol Pedro, por el error de los abominables. No, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti. Vamos a orar al Señor, amados hermanos,
y tengamos presente por qué no hay avivamiento. La iglesia está enferma. ¿Qué está dañando a la iglesia? Ya comenzamos con esto: la apatía, la mundanalidad, la sensualidad. Pero como son cosas que son muy difíciles de percibir, ¿quién se acerca a un sensual y le dice: oye, hermano, tú estás mal? ¿Usted ha exhortado a un sensual? Porque los hay. Hermano, ¿usted ha exhortado a un sensual? Y decirle: hermano, ven, quiero platicar contigo. ¿Se da cuenta por qué debemos decirle: Señor, abre nuestros ojos? No podemos estar así, hermano, porque eso es también estar apático. Si usted no abre su boca, si usted no dice nada, usted es un apático. Lo está viendo, pero no está diciendo nada. ¿Quién lo va a hacer? Y ustedes pueden decir: usted, y usted no. ¿Y ustedes no? La iglesia también tiene que participar de ello. Digámosle al Señor: Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque nos da, Señor amado, la oportunidad de meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Estamos, Señor amado, conscientes de lo que estamos viviendo, Señor. Somos tu iglesia. La iglesia está luchando. La iglesia, Señor amado, en todo el mundo está luchando. Y de hecho, Señor amado, la iglesia desde su inicio hasta el día de hoy ha luchado. Hemos luchado, Señor, pero el crecimiento de la maldad, el crecimiento del pecado y la infiltración, Señor, dentro de la iglesia ha hecho la agonía más evidente. Señor, danos tu palabra. Ayúdanos para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Cuánto nos hace falta, Señor amado, para poder discernir lo que no es tuyo, Señor? A más de ello, haznos valientes. A más de ello, Señor amado, pon tu palabra en nuestra boca. Has puesto, Señor, a tu iglesia, a cada uno de nosotros, para combatir el pecado. Pero si nosotros callamos, Señor, por temor, por cobardía, por ignorancia, somos responsables de la decadencia espiritual. Somos responsables, Señor. Ayúdanos, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor. No nos dejes, Señor. Te lo ruego, Padre de misericordia, ten piedad. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a todos a combatir, Señor amado, el pecado. Ayúdanos, Padre de misericordia. Ayúdanos a discernir cuando la iniquidad sutilmente, Señor, está penetrando. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten piedad. Ten piedad. No nos dejes. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y que podamos crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos arrastrados. Y así, Señor amado, podamos estar firmes hasta el día glorioso de tu venida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En tus manos preciosas nos dejamos. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, despídenos en paz, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén.